Claro, yo no sé de los que estáis aquí, cuántas personas estáis acostumbradas a ponencias, pero creedme que es bastante complejo dar una ponencia, después de una ponencia como la que ha dado el doctor Carrillo. Es decir, porque ni tenemos la capacidad de poner pajaritos en los PowerPoints de los que se van, porque es tremendamente complicado, y las nuestras son flechitas y fotitos y muy sencillo. Entonces, antes de empezar la charla, yo se lo he compartido a Seri, se lo compartí ayer. Yo siempre tengo la sensación de lo que voy a explicar es muy sencillo. Es decir, que no os voy a aportar nada que no sepáis ya. Pero sí que es cierto que a lo largo del día de ayer y hoy me ha alegrado ver cómo en muchas de las ponencias se hablaba de sensibilidad y de cómo cuando la sensibilidad no la tenemos metida en la cabeza de nuestros pacientes, hay problemas que surgen. ¿Sí? Entonces, antes de empezar la charla, me gustaría presentar los 4 artículos, que 3 son del año pasado y 1 del año anterior, que me parecen muy interesantes para contextualizar un poco la charla y facilitaros la chapa que os voy a hacer. El primero es este. ¿Sí? Se ha visto cómo dar la mano reduce la respuesta al estrés. Se ha visto cómo la velocidad que tienen las personas de amortiguar esa situación de cortisol, de estrés, se reduce cuando nosotros nos sentimos apoyados. Y esto viene dado porque generamos una hormona que se llama serotonina. ¿De acuerdo? Por eso se dice que dar la mano también es un cuidado de salud. El segundo de ellos es este, que es la generosidad. Es decir, la generosidad se ha visto que desarrolla ciertas áreas cerebrales que están vinculadas a ese momento de felicidad. Y esto viene dado por la producción de dopamina. ¿Sí? El tercero de ellos es este, que nos dice que un abrazo reduce también la respuesta que tenemos al estrés. Y esto viene dado por el estudio que es del año pasado, dice que ciertas personas que estudiaron, que fue un grupo de 1.200 personas, nada más nada menos, dice que las personas que recibieron o dieron un abrazo generaban una hormona que es el cortisol en menor cantidad. Y el cuarto es este, donde nos dice que entrenar el olfato mejora la calidad de vida. ¿Sí? Por tanto, a las personas que se expusieron a unas sustancias que son las que vosotros y vosotras tenéis en ese botecito, reducen la respuesta al estrés y tienen un mejor estado de ánimo. Es decir, no solo un mejor estado de ánimo, sino una mayor alerta cognitiva. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una mayor atención, una mayor concentración y, por tanto, una mejor memorización. Por tanto, un aprendizaje mayor. Porque se genera mucha más dopamina. Sabemos que el estrés disminuye el tamaño del bulbo olfativo y, por tanto, va a disminuir la capacidad de respuesta. Por tanto, como sabemos que el área del olfato está involucrada en la memoria, está vinculada por tanto al aprendizaje. Entonces, ahora que tenéis esos botecitos, lo que vamos a hacer es, a la persona que tenemos a nuestro lado, la conozcamos o no la conozcamos, le damos a la mano. Pepe. Ahora, pues estuviéramos en la iglesia. Ahora que le habéis dado la mano, vais a coger ese botecito, vais a ser generosos y se lo vais a regalar. Y la persona que ha recibido ese botecito, le vais a dar un abrazo a la que os ha regalado el botecito. Cobro doble. Para ti, para ti. ¿A este para mí? Sí, y una grafita, espera. Me voy a la farmacia, ¿eh? Voy a tomarme un paracetamol, ahora vengo. Entonces ahora que hemos sido generosos, nos han dado un abrazo, hemos dado la mano y hemos activado
aquí el botecito y lo vais a oler todos lo vais a oler un poco, y activamos nuestra área olfativa, tenemos más dopamina, tenemos más serotonina, tenemos menos cortisol, vamos a memorizar mejor y vamos a tener una mejor alerta cognitiva. Entonces, ¿sabes cuando empieza a pegar Vale. Estos son 4 conceptos básicos que todos conocéis, ¿sí? Pero los tengo que enumerar porque van a salir bastantes veces en la ponencia. Una es la información aferente. Todos sabéis que la información aferente es la información que viene del pie. Espera, voy a buscar esto. ¿Qué hace? Es la información que viene, en nuestro caso, del pie hacia el sistema nervioso central, en este caso hacia el cerebro. Los receptores son células nerviosas que son especializadas en recibir un tipo de información. Y vamos a tener receptores en todo el cuerpo. En nuestro caso vamos a hablar de los receptores del pie. Y esos receptores van a recibir una información y la van a transformar en impulsos nerviosos. Nada más, en chispazos. Y luego tenemos los mecanorreceptores, que son receptores específicos que van a recibir un tipo específico de información. Y por último, tenemos las fibras aferentes mielínicas. ¿Qué son las fibras aferentes mielínicas? Son unas fibras nerviosas que están recubiertas de una vaina de grasa. Punto, ya está. Y esa grasa está ahí para evitar que la corriente eléctrica que va por el nervio desaparezca. Es como un cable, están envueltos. Eso lo que le da al nervio es la capacidad de conducir muy rápido la información. Nos interesa llegar a que la información llegue rápida al sistema nervioso central. Por tanto, sabemos que la retroalimentación sensorial del pie, de nuestro pie, es fundamental en el mantenimiento de los patrones generales posturales y o de desplazamiento, y en muchos casos deportivos. ¿De acuerdo? Sabemos que la alteración de esta información, del tipo, cantidad o calidad de esta información, va a alterar la creación de esos patrones motores y nos va a incrementar la posibilidad de tener lesiones. O sea que es importante que la cantidad y la información y el tipo de información que viene de nuestro pie sea de calidad. Este hombre, que no sé si os suena a alguno, un tal Sherrington, que hace muchos años hizo alguna cosilla bastante interesante. Enumeró palabras como agonista, antagonista, sinapsis, neurona, con el Ramón Cajal, este famoso y tal. Y luego un día pues, se juntaron, le hicieron una comida y le hicieron un diplomilla y le dieron el premio Nobel de Medicina. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre que ya enumeró la importancia que tenía la información que venía del pie hacia el sistema nervioso central, luego vino otro, este tal Pompeyano, que dijo, está muy bien lo que has dicho, pero tenemos que tener en cuenta que las áreas cerebrales involucradas en recibir la información aferente desde el pie a nuestro cerebro son un montón. No es solo la que tú has dicho, son muchas más, ¿vale? O sea que la integración a nivel cortical del cerebro es bastante compleja. Entonces, esto ya lo sabemos que el pie es una estructura muy compleja que se sustenta nuestro cuerpo sobre ella y que se caracteriza por ser la única que contacta con el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es la clave. Proporcionar una información aferente, que esto viene desde los receptores plantares, que estos receptores plantares hacen unas cosas que vamos a ver ahora, y el objetivo de todo esto es mantener la postura y generar patrones de movimiento. Es decir, yo me tengo que mover, por tanto necesito que me digas cómo estás. ¿De acuerdo? Y esto me ha gustado mucho porque hemos visto que esta información es obligatoria y es un alimento para crear los reflejos. Y esos reflejos luego se van a convertir en patrones. Si nosotros de primera mano tenemos una alteración sensitiva o impedimos esa calidad de información aferente, los patrones, los reflejos se van a alterar y tendremos patrones alterados en los adultos. La mayoría de las aferencias que vienen de nuestro pie, excepto la notización, etcétera, etcétera, vienen de los mecanorreceptores, que estos responden a ciertos estímulos que vamos a ver ahora, como son presión y vibración.
Estos se encuentran relacionados, como hemos dicho, con fibras salientes mielínicas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad tiene que viajar a toda leche hacia el cerebro para informar súper rápido al cerebro y que luego este genere un patrón de movimiento. ¿Cuáles son los receptores que tenemos? Los conocéis de sobra. Tenemos rápidos y lentos. Los rápidos los habéis estudiado todos, ¿vale? Los de localización superficial, todas las imágenes que veis las hemos hecho en el laboratorio de medicina para el FOB. O sea, que no son de internet, son nuestras, ¿vale? Y están teñidas todas con Coca-Cola, para que sepáis, para que vean los receptores. Entonces, estos responden a un tipo de vibración. Los de Pacini, que son un poquito más profundos, responden a otro tipo de información, también se llaman laminares. Estos, que son de adaptación lenta, que necesitan que la información esté presente más tiempo, van a ser los de Merkel y los de Ruffini, que también son localizados más profundamente, como en el caso de Ruffini, y más superficialmente, como en el caso de los discos de Merkel. Son 4 tipos, hay muchos más, pero estos son los que más conocemos. Y esta es la imagen de la localización. ¿Y qué función tienen? Ellos van a generar un chispazo eléctrico, que veremos ahora. Todos ellos van a ir informando, dependiendo de la superficialidad o profundidad que tengan en la piel o en el tejido, van a informar al nervio y esa información va a correr súper rápido hacia el cerebro. ¿Sí? Y ahí vamos a generar un movimiento en función a esta información que nos llega. Los niveles de sensibilidad en la superficie plantar pueden variar muchísimo dentro de la población sana y población patológica. Es muy variable esto. Y entonces observamos los umbrales de activación, es decir, ¿cuánto necesito chillarte para que te enteres de lo que te estoy diciendo? Eso es un umbral de activación. Y esto va a variar mucho en función a todos estos parámetros. ¿Qué es un umbral de activación? Pues esto, voy muy rápido. Es decir, tenemos un estímulo, se van a provocar una serie de cambios químicos, sodio, potasio y todos estos rollos, que se genera un chispazo eléctrico, es decir, el receptor empieza a vibrar, se empieza a cargar de energía y cuando llega a cierta carga de energía, dispara, sí o sí. Todos esos chispazos se suman y aparece un chispazo eléctrico que va por el nervio, que es lo que va a pasar en este punto. Esta es la imagen. Esta imagen es una sinapsis. Esto está teñido con vino tinto, para que se vea bien. Es verdad, los líquidos son muy caros. Eso. Entonces, esto es una sinapsis, ¿veis? Una dendrita de una neurona y esto es otra. Y lo que pasa aquí en medio es que todas estas bolitas que tienen un montón de sustancias, calcio, etcétera, etcétera, van a llegar a unos receptores en esta otra y van a decir, toma, esto es lo que te quiero decir. Entonces ella lo coge, ve todo lo que llega y dice, ya sé lo que me quieres decir, ¡pam! Y pega un chispazo. Esto es el dibujito, es exactamente lo mismo. Y esto es lo que pasa, da igual. Entra sodio, sale potasio, entra sodio, sale potasio. Y entonces vamos recorriendo el estímulo hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, para que nosotros tengamos aquí esta información y llegue aquí, se tienen que ir produciendo un montón de chispazos eléctricos durante el camino. Desde el pie, al nervio, a la médula y al cerebro. Súper rápido, ¿vale? ¿Y esto a dónde va a llegar? Va a llegar a una zona, a esta zona de aquí, que no voy a hablar de ella, que es el homúnculo de Penfield. Ya está, ¿vale? Y los cambios que se han producido en los últimos años en estos estudios. Pero cuando llega aquí, es cuando nosotros nos hacemos conscientes. Hasta que la información no llega al córtex que se llama somatosensorial, es decir, aquí arriba no nos hacemos conscientes. Hay partes del cuerpo que están inervadas por el sistema nervioso, vamos a llamarlo central o periférico, me toco y yo sé dónde me están tocando, lo noto aquí arriba, y hay otras que están inervadas por otro tipo de sistema nervioso, como por ejemplo el autónomo, y no somos conscientes de dónde nos están tocando o dónde nos están doliendo. No somos capaces de localizarlo. Por eso cuando nos duele la barriga, dependiendo de lo que esté afectado, si es el peritoneo visceral cerquita de la víscera, nos duele la barriga pero no sabemos dónde, y hasta que no nos inflamamos el peritoneo parietal porque se ha puesto la cosa seria, aquí es donde me duele, ¿vale? Porque están inervados de diferente manera. Entonces no somos conscientes de dónde nos duele. Y esto es lo que pasa en un receptor.
un resumen que os he hecho. Es decir, tenemos un receptor que con cierta presión o estimulación, la que sea, vibración, calor, nocicepción, lo que queráis, va a generar esos cambios químicos. Se va a abrir una compuerta, va a entrar sodio, se va a generar potasio hacia afuera y empieza a vibrar. ¿De acuerdo? Cuanto más tiempo se mantenga ese estímulo, mucho más tiempo va a vibrar. A partir de ahí se abren los canales, se genera potencial del receptor, empieza a vibrar y se genera un potencial de acción que corre súper rápido hacia donde tiene que ir. Os pongo dos imágenes. ¿Sí? Entonces vamos a pensar en esta zona del pie. Y vamos a pensar en esta zona del pie. Y vamos a pensar qué tipo de estímulo va a llegar a nuestra área somatosensorial cuando nosotros usamos este tipo de calzado o usamos este tipo de calzado. No va a ser el mismo tipo de estímulo, ni en tiempo, ni en presión. Cuando pensamos en la zona anterior del pie, vamos a pensar en el tipo de estímulo que llega de aquí, presión, tiempo, y el tipo de estímulo que va a llegar de aquí. Los estímulos no van a ser los mismos. Es decir, cuando nosotros tenemos aquí esta información, no va a llegar el mismo tipo de información desde aquí al cerebro que desde aquí al cerebro. Nunca es el mismo. Por tanto, tenemos que saber, esto es importantísimo, que un vasopresor, un receptor que se encarga de la presión, es sensible hasta una presión de 0,3 gramos. ¿Sí? 0,3. Por tanto, a mí esta frase me gusta mucho decirla porque tenemos que agradecer que el cuerpo en muchas ocasiones esté calladito y que no nos informe de lo que está pasando o no nos haga sentir de lo que está pasando. Porque si nos sintiera sentir y conscientes a cada paso de esto, tendríamos un problema. ¿De acuerdo? Esta imagen se ha colado. No sé por qué está ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la información que llega a nivel muscular, de los receptores musculares, la información que llega desde la planta del pie y la información que llega a nivel articular de las cápsulas, no va a ser la misma aquí que aquí. Por tanto, el cerebro aquí va a generar un patrón de movimiento con esta información, va a generar un plato con los ingredientes que le demos y aquí vamos a tener una información y va a generar un plato completamente diferente porque tiene ingredientes diferentes. Y ese plato es el movimiento que vamos a generar. No va a ser el mismo, porque la información de base aferente no es la misma. Indistintamente de que el reparto de carga sea algo muy variable, un señor que se llama Kapanji, igual os suena, que dijo algunas cosas interesantes, él estableció unas cargas. Entonces vamos a partir de unas cargas estándar, aunque no sean las ideales ni las objetivas entre todas las personas. Si nosotros tenemos un reparto de cargas de un 50% en la parte del retropie y tenemos el otro 50% repartido, ¿no?, entre el primer y quinto meta, que hace un 30 y un 20, nosotros no vamos a tener un reparto de cargas exactamente igual en esta imagen que en esta imagen. El reparto de cargas no es. Es decir, y para que el reparto de cargas se haga correctamente, hay una historia que se nos importa muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta? ¿Qué es la posición del astrágalo? Y más que la posición del astrágalo, es que el astrágalo tenga la capacidad de adaptarse a nuestros movimientos. Y que la cápsula que rodea toda esa estructura, tanto subastracania como tibiotarsiana, tenga la capacidad, el tejido sea elástico para poder adaptarse. De hecho, es uno de los pocos huesos que no tiene inserción tendinosa, porque está hecho para moverse, para adaptarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta imagen no es mía, es de internet, esa sí es mía. No es mi pie, pero es mi imagen. Aquí vamos a tener un reparto de cargas aparentemente bastante decente. ¿Bien? Aquí vamos a tener un reparto de cargas que no va a ser bastante decente. Es decir, la carga que nosotros tendríamos que tener aquí del 50% ya no la vamos a tener atrás. La vamos a desplazar hacia adelante. Y el reparto de cargas que tendríamos que tener aquí del 20-30% ya no es el mismo. Aquí vamos a tener mucha más carga. Unas estructuras que quizá no estén totalmente adaptadas para recibir tanta carga. Me estás haciendo trabajar más para lo que estoy hecho. Por tanto, esto de aquí nos va a suponer que vamos a tener mucha más carga. Estas cargas, ¿por qué se hacen? Entre otras cosas, vamos al hueso, que nos interesa. Es decir,
Si veis estas imágenes, veis como el hueso tiene un montón de líneas que son líneas de fuerza, trabéculas óseas. Si nosotros vemos la imagen de la estructura ósea del calcáneo, vemos que estas líneas de fuerza van a coincidir con las líneas de fuerza que tiene el calcáneo. Es decir, van a confluir. Las líneas que vienen de las tragas no van a continuar con el del calcáneo. ¿Sí? Al revés, las del calcáneo van a continuar con el estrabado. Y esto se va a continuar hacia arriba. Van a ir hacia la cortical del hueso, a la estructura externa del hueso. Pero esto no solo pasa aquí, esto pasa también en toda la extremidad inferior. Porque si yo me voy a la rodilla, resulta que las trabéculas y las líneas de fuerza de la tibia coinciden con las líneas y las trabéculas del fémur. Y si yo me voy a la coxo femoral, veo como las líneas de fuerza que vienen de la cortical del hueso van a ir hacia la articulación, estas van a ir hacia el coxal y de ahí van a ir hacia la sínfisis del pubis para que sean amortiguadas por el disco y hacia la sacroiliaca para que sean amortiguadas por los ligamentos sacrociliacos. Tienen que amortiguar esa carga. Por eso decimos que nuestra extremidad inferior es el amortiguador de la zona lumbar. Si tenemos un pie, una rodilla o una cadera que no funciona bien, nuestras lumbares, pues igual no funcionan. Entonces, esta imagen no es la misma que aquella. Esta imagen, posicionalmente, cuando nuestro astrágalo lo tenemos aquí, no va a estar posicionado de esta misma manera. Las cargas no se van a repartir correctamente. No se van a repartir igual. Y el cerebro va a tener que integrar esta información que le damos para generar un movimiento. Por eso el movimiento no va a ser el mismo. Esto, indistintamente de que yo no tenga los medios que tenéis muchos de los que estáis aquí en polos, estabilometrías, plataformas, etcétera, etcétera, esto es un estudio muy cutre que hicimos hace tiempo, donde valorábamos los cambios y las aferencias que llegaban con los diferentes estímulos que se producen con un cambio de drop, nada más. Tan sencillo como eso, ¿vale? Si nosotros vemos esto, que es un cero drop, veis donde más o menos las cargas pueden estar situadas. Bastante decente, no es el ideal, pero es bastante decente. Esto es una zapatilla con pie de drop. ¿Veis dónde se sitúan las cargas? O sea, llega a desaparecer la presión que tenemos en el calcáneo. Una estructura que está preparada, aparentemente por la grasa plantar que teníamos y esas celdas, que decía antes el doctor Carrillo, por esa grasa, ya no está. Hemos trasladado una fuerza anteriormente. Los receptores plantares se activan de una manera homogénea cuando nosotros utilizamos un calzado respetuoso. ¿Sí? A mí no me gusta llamarle barefoot ni minimalismo, me gusta llamarle respetuoso, porque me da mucho juego esa palabra. La utilización del calzado convencional no solo inutiliza parte de los receptores, sino que llega a inactivar la musculatura intrínseca del pie. Es así, no hay más. De aplastante. Cuando nosotros utilizamos calzado respetuoso, vemos que hay una relación directa entre el uso de este calzado y una mayor funcionalidad del arco medial del pie. Con más capacidad de amortiguación, con más funcionalidad, vamos a ver. Y cuando utilizamos este tipo de calzado, existe una relación directa con el aumento de volumen y fuerza de la musculatura intrínseca. Otra realidad. Usamos ese tipo de calzado y nuestra musculatura intrínseca es mucho más funcional. Por tanto, todo esto nos sugiere que la información aferente plantar va a influir directamente en la capacidad de reequilibración y sobre todo de la creación de patrones de movimiento. ¿Sí? Por eso cuando decimos que si no sentimos bien, no nos vamos a mover bien, es por la razón de la información aferente que nos llega al cerebro y que vamos a generar un patrón de movimiento. Las personas con mayor consciencia corporal toman decisiones más acertadas. Esto es así. El que no siente bien, no se va a mover bien. Y el que no siente bien, no piensa bien. Mi abuela me decía, si piensas mal, actúas mal. Si piensas con el culo, actúas con el culo.
Y eso es grave. Eso es grave. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos enfrentamos a pacientes diariamente que tienen un montón de patologías sensitivas por diferentes causas. Y muchas veces esas causas, evidentemente, dependiendo del conocimiento que tengamos, pues nos vamos a enfocar en una cosa o nos vamos a enfocar en otra, ¿no? Entonces, tenemos neuropatías diabéticas, donde tenemos déficit de inflamación cutánea. Tenemos neuropatías periféricas, donde esas aferencias están alteradas en la base. Tenemos patologías digestivas, donde cuando tenemos una disbiosis intestinal o un intestino que es permeable, vamos a tener una inflamación de bajo grado, donde va a haber una presencia muy elevada de citoquinas. Y esas citoquinas se van a comportar de una manera muy mala para nuestros nervios. Y vamos a tener una alteración de la capacidad sensitiva. Es decir, que tener mal nuestra barriga va a suponer que nuestros nervios funcionen mal. Pues sí, es así. Y tenemos, evidentemente, una disminución en número y funcionalidad de los receptores frontales a medida que avanzamos en edad. ¿Sí? Por eso, venderle un calzado a una persona de 20 años no es lo mismo que venderle un calzado a una persona de 70 o de 80. Aunque los modelos parecen que sirvan para todos, no sirven para todos. El calzado, esta fase es muy chula. Muy chula. El calzado no respetuoso altera la información proporcionada por vía aferente desde los receptores plantares, así como su umbral de estimulación, y nos va a modificar de esta forma la sensibilidad plantar. ¿Es guapa o no es guapa la frase? Es mía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nos va a modificar el umbral de estimulación. Y si nos modifica el umbral de estimulación, la cantidad, te tengo que chillar mucho más para que te enteres. ¿Cuáles son los factores que nos va a modificar esta cantidad de berrido que te tengo que dar? 1, la dureza del calzado. 2, el grosor de la suela. Y 3, la plantilla que tengamos dentro. Todo esto va a influir directamente sobre el nivel de sensibilidad plantar. Pero, claro, es que el barefoot es súper guay. Ya, pero es que el barefoot no es ni para todo el mundo, ni para todos los momentos de la vida. Y si lo hacemos, hay que hacerlo muy bien. El calzado minimalista también puede tener repercusión sobre los niveles de sensibilidad. También puede ser malo. Cuando provoca estímulos dolorosos. Y esto sí que es una movida. Porque si nosotros hacemos un proceso de transición, que la gente no lo quiere hacer, que no quiere hacer ejercicios, piensa que comprar un calzado ya va bien, me lo pongo todos los días y a partir de aquí ya he hecho un cambio al calzado. No, eso no funciona así. Cuando nosotros hacemos ejercicio, esto ya por sí es un acto de neurogénesis, hay que moverse, estamos hechos para movernos, y si nos movemos vamos a tener más aferencias y nuestro cuerpo se va a mover mejor. O sea, si nos movemos nos vamos a acabar moviendo mejor. Una progresión, tenemos que hacer un uso de los separadores, sí, hay que hacerlo, los separadores. ¿Cuándo tenemos que hacer uso de los separadores? Cuando hacemos ejercicio. Porque si nosotros usamos los separadores cuando estamos mirando la tele, con mucho tiempo nos empiezan a doler. ¿Por qué nos duele? Porque la cápsula te está diciendo, muévete, activa la musculatura intrínseca para que la cápsula se estabilice y así no te dolerá tanto. Un calzado adecuado, que ese calzado tenga unos materiales inadecuados para mi situación. No todo el mundo puede usar esta marca y este modelo. Cuando nosotros, y esto es algo también importantísimo, pasamos a usar un calzado respetuoso, no tenemos estimulada la grasa ni la cortical del calcáneo. Los pacientes pueden empezar a tener problemas a ese nivel, dolores de los que habéis hablado los anteriores ponentes,
hay que hacer un uso progresivo. Habrá que introducir dentro de los ejercicios de transición unos ejercicios para estimular a esa grasa y a esa retropiel. Que basta con andar descalzo en muchas ocasiones, pero durante tiempo. Una individualización. ¿Qué quiere decir esto de la individualización? Lo que quiere decir es que tenemos que coger a esa persona, sea en consulta o sea en una tienda, y hacer un uso individualizado de ese calzado. Coger a esa persona, a ese paciente, a ese cliente de tienda y decirle, ¿cómo está tu pie? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu recorrido? Vale, pues tú no puedes comprar un calzado. Antes tienes que hacer todo esto, o tenemos que trabajar todo esto. Y a partir de ahí, entonces es cuando podrás empezar a utilizarlo. Quiero hacer el cambio. Bueno, pues cómprate estas. Igual hay personas con las que nos vamos a equivocar. Y eso, a los que venden calzado, puede suponerles un problema, porque el cliente seguramente vendrá quejándose. Y no todos los modelos o todas las marcas van a ser adecuadas para todo el mundo. A esto nosotros llamamos potencial vital individual. Es decir, el potencial que tú tengas, el potencial que tenga tu pie, es con el potencial que tenemos que jugar para poder trasladarte a un proceso de transición. Hay que adaptar tu situación, hay que conocer tu historia. Por tanto, el tipo y las características del calzado que se usen van a modificar la cantidad y calidad de la información que nosotros vayamos a recoger. Esto es un tipo de suela con un tipo de material, con una anchura determinada. Esto es otro tipo de suela que no tiene nada que ver con esta y tampoco tiene nada que ver con esta. Y esto, que no es para casi nadie, también es otro tipo de calzado. Porque hay personas que si llevan esto, es como si llevasen un separador todo el día con los dedos. Que puede ser muy minimalista, que puede ser muy barefoot, pero yo tengo serias dudas de que esto sea muy respetuoso. Yo, pero no es el momento tampoco de hablar. Por tanto, si nosotros presionamos, fijaos la cápsula, ¿no? fijaos el receptor, si nosotros presionamos durante un tiempo a ese receptor, el receptor, evidentemente, ya lo hemos dicho, va a generar una despolarización, se llama. Va a entrar sodio, va a empezar a vibrar y va a empezar a generar chispazos. Lo activo un momento, genera un chispazo. Si yo activo eso durante mucho tiempo, es decir, si incrementamos la presión, pensad en el calzado, que anterioriza nuestro centro de gravedad, que aumenta la presión sobre la zona metatarsal, este receptor, la magnitud de ese potencial, la respuesta que va a generar va a ser mucho mayor, porque vamos a tener más tiempo ese estímulo sobre esa zona. Quedaos con la palabra estímulo, porque este estímulo puede ser una presión mantenida, pero también puede ser nocicepción. También puede ser nocicepción. Y es aquí precisamente donde nos interesa, porque si nosotros mantenemos en el tiempo ese estímulo, el sistema nervioso se va a tener que adaptar a eso. Y eso, de lo que no vamos a hablar, es de algo que se llama sensibilización, que se puede producir a nivel periférico, es decir, nuestros receptores del pie se pueden sensibilizar, hacerse muy sensibles. Pero también se puede sensibilizar a nivel central, a nivel cortical y a nivel medular. Se hace sensible toda la cadena. Y hacer sensible a toda la cadena es una movida, porque la respuesta no puede ser buena. Si el potencial generador, ese chispazo, una neurona está a menos 70 milivoltios dentro, está así tranquilita a menos 70. Y cuando le llega información, la va sumando, se va sumando el sodio, pam, 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 y cuando llega a menos 55, ¡pam!, pega un chispazo. En el caso del receptor, tenemos que llegar a 10 milivoltios. Si esto llega, se produce un chispazo. Conforme la presión se incrementa o se mantiene, pensad en el calzado,
el potencial se hace mayor y la fibra va descargando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Si descarga todo el rato y se hace muy activa, muy activa, muy activa, pueden aparecer unos nombrecitos que se llaman marcadores ectópicos, que tampoco vamos a hablar de esto. Los marcadores ectópicos son unas celulitas que crecen en ciertos sitios del sistema nervioso central que aunque tú no estés recibiendo información, ellos descargan. Es como si se la imaginasen. Dicen, como llevo tanto tiempo recibiendo esta información, aunque no me la des, te informo igual. Claro, suena así algo como la aerolínea, ¿no? Pues algo dices, pues si es que no me duele. Ya, pues no te pasa, ya, pero es que me está doliendo, ¿no? Eso es porque muchas veces se han creado marcadores ectópicos a nivel nervioso. Ahí estamos un poco jodidos ya. Porque aunque no esté cargando, yo voy a informar de cómo que te está doliendo. Y entonces es cuando aparece una cosa que tampoco vamos a hablar de esto, ¿verdad? Que es el sprouting. Es decir, que la médula alucina con la movida. Hay un montón de capas. Y cada capa y cada lámina, que se llaman láminas de Rexel, llega un tipo de información. Aquí llega la información esta, aquí llega esta otra. Y cuando esta información constantemente está llegando a la médula, las dendritas de varias fibras crecen y crecen. Y la información que tiene que llegar a esta capa, ahora resulta que también llega a aquella. Entonces te informo aquí. Y en aquella de allí, que solo tiene que llegar nocicepción, ahora resulta que esta, que es la que llega de presión, llega allí. Entonces cuando yo presiono me duele. Eso es lo que se llama arborización dendrítica. Crecen, los brazos de las neuronas crecen. Entonces van a llegar a mandar la información. Oye, decir, esto a mí para qué me vienes a contar esto ahora. Si yo estoy especializado en el dolor. ¿Para qué esta presión? Entonces si tú me mandas esta presión, como yo no la diferencio, creo que es dolor y todo es dolor. No, todo no es dolor. Por tanto, un estímulo dañino... Muy bien. No. El estímulo dañino, mantenido en el tiempo, que puede ser esto, pero ojo, también puede ser esto, ¿eh? Si hacemos una mala transición o hacemos un uso incorrecto, esto va a generar, fijaos, provocará modificación de los potenciales umbrales del receptor, con posibilidad de sensibilizar a nivel central. ¿Y esto qué es lo que va a ocurrir? Que tendremos una respuesta motor alterada. Otra fase que mola un montón. También Total, resumiendo. Nosotros generamos unos chispazos eléctricos desde el pie en función a cómo pisemos. Y en función, que es a lo que nos acontece ahora, al tipo de calzado que usemos. Dependiendo del calzado que usamos, enviamos un tipo de información al cerebro. Y el cerebro, con esa información que le enviamos, va a generar un plazo. Tú estás presionando así, pues voy a activar este músculo y voy a inactivar aquello. Si tú pisas de otra manera, yo te voy a hacer esto y voy a hacer aquello. O sea que el movimiento es el resultado de la sensibilidad que nosotros damos al córtex. ¿Sí? Entonces, como esto me lo decía mi abuela también, como al final buscar información desde diferentes trinadas siempre da unos frutos muy chulos, os agradezco mucho las miradas que